Bueno, el plebiscito colombiano por la paz. ¿Invento o realmente la paz? ¿Qué es un plebiscito? Es un procedimiento por el que se somete a una votación popular un asunto de especial importancia para el Estado. El conflicto armado en Colombia. En Colombia ha existido un conflicto armado interno desde hace más de 50 años. Para Colombia, esto ha representado más de medio siglo de violencia, bombardeos, guerra sucia y 2 fallidos procesos de paz durante el gobierno de Belisario Betancur en 1982 hasta 1986 y el gobierno de Andrés Pastrana desde 1998 hasta 2002. La guerrilla de las FARC ha desarrollado planes de guerra a largo plazo y se han reinventado para no dejar de ser una amenaza para nuestro país. La guerrilla ha combinado el modelo de guerra popular planteado por Mao Zedong para la Revolución China y el modelo de guerra que desarrolló el sandinismo en Nicaragua. Sin embargo, su referente siempre ha sido la Unión Soviética. En 1985, en su modelo de guerra, las FARC estableció 3 fases. La primera, en los primeros 5 años, desdoblar sus frentes por todo el país hasta alcanzar los 48 frentes, cada uno por lo menos con 600 hombres. La segunda, para los años 90, copar la cordillera oriental con 15.000 guerrilleros. Y la tercera, que al llegar a tener 60.000 hombres, llegar a la Plaza de Bolívar e instalar un gobierno provisional y tomarse el poder. Por supuesto, solo fue una fantasía. Con la ayuda tecnológica norteamericana se han decomisado los computadores de algunos jefes guerrilleros. De la información que allí se extrajo, se dedujo que en algunos de los computadores decía que en los antiguos diálogos la verdadera intención nunca ha sido abandonar las armas completamente. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto armado? Las causas por las que se desarrolló el conflicto armado se centran en la pobreza, la falta de educación y el abandono estatal. ¿Qué efectos ha tenido en los colombianos? La muerte de miles de personas, secuestro y extorsión, reclutamiento y desplazamiento forzado, narcotráfico, daños al medio ambiente y la creación de la mala imagen de Colombia. Primera parte del gobierno de Pastrana. La prioridad otorgada por el candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana, durante su campaña presidencial a propuestas de iniciar negociaciones con las FARC y el ELN, ha sumado a la incidencia de estos mensajes sociales. Alimentaron la esperanza de una población estragada por 4 décadas de violencia en múltiples frentes y otros problemas de tipo económico. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El fracaso del proceso con Pastrana y la percepción de que ahora en el Caguán se había engrandecido el número de militantes de las FARC, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados. Fue uno de los factores que contribuyó a la elección del candidato Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, considerado una persona de mano dura. El gobierno de Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos busca un acuerdo definitivo con la guerrilla de las FARC, con la que en 2 ocasiones se intentó negociar, pero no se tuvo éxito alguno. El conflicto armado en cifras. 600.000 personas asesinadas. Más de 2.000 personas han muerto y 7.900 han resultado heridas desde 1990 por minas antipersonas. Más de 15.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos 30 años. Más de 3.7 millones de desplazados internos. Al menos 662.468 hectáreas han sido reclamadas por campesinos. 431.900 es el total de personas que integran las fuerzas de seguridad colombianas. Un total de 2.927 menores de edad han sido desvinculados de las FARC desde 1999 hasta la actualidad. 26 billones de pesos es el presupuesto previsto para defensa y seguridad en el año 2013.
Entre 1 y 2% podía aumentar el Producto Interno Bruto de Colombia en caso de alcanzarse un acuerdo de paz con las FARC. Plan Colombia. El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999, durante el mandato del presidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente norteamericano Bill Clinton, con los objetivos generar una revitalización social, terminar con el conflicto armado colombiano y combatir el narcotráfico. Pero el actual gobierno del presidente Santos ha ideado otras negociaciones de paz, esta vez en La Habana, con el fin de acabar una vez con la guerra en Colombia. Negociaciones de paz. Fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Estos diálogos primero se dieron en Oslo, Noruega, y luego se trasladaron a La Habana, Cuba. Según el gobierno, es la terminación del conflicto con el nombrado grupo, y según las FARC, buscar la paz con justicia social por medio de diálogo, según palabras de Iván Márquez, comandante del bloque Caribe de las FARC. Puntos claves de las negociaciones. A. El desarrollo agrario. El gobierno llega con una ley de desarrollo rural progresista y ambiciosa para la Colombia de hoy, y las FARC con el programa agrario de las guerrillas, que llama a explorar los terrenos para repartirlos entre el campesino pobre. B. Participación política. El proceso enfrenta un ambiente de opinión que es favorable a la paz, pero hostil a la participación de las FARC en la política y perdonar sus crímenes a cambio de su desmovilización. C. Fin del conflicto. Es la primera vez que la guerrilla y el Estado se proponen el objetivo explícito de poner fin a la guerra, un acuerdo sin precedentes. En el camino está pactar asuntos tan espinosos como un cese de hostilidades bilateral y definitivo. D. Drogas ilícitas. La agenda habla de solución a este problema, imposible de resolver sin un consenso internacional por ahora improbable. Sin embargo, es un hecho de que la negociación deben salir fórmulas alternativas para cerca de 63.000 familias cocaleras, parte esencial de la base social de las FARC. E. Víctimas. La inclusión de este tema es un gran avance, pero esconde una inmensa paradoja. Cuando se esperaba que las FARC reconocieran a sus víctimas y pidieran perdón a secuestrados, mutilados por explosivos o muertos y damnificados por tomas de pueblos. Todos estos diálogos se refrendarían o se rechazarían por medio de un plebiscito, según determinó el Congreso en la Ley Estatutaria de la Paz. El plebiscito. ¿Por qué sí y por qué no? Respecto a la legitimidad. Sí, porque en ningún proceso de paz se consultó al pueblo. Por eso, cualquier tipo de refrendación popular le agrega legitimidad al proceso. No, porque es legítimo, no es legítimo porque limita a una pregunta de sí o no. Y además no es una norma, sino una decisión política. La constitucionalidad. Sí, porque según Armando Benedetti, el proyecto sí es constitucional, porque se hizo con base a los mecanismos de participación ciudadana que trae la Constitución de 1991. No, porque según los uribistas hay varios motivos para que sea inconstitucional. Respecto a la efectividad, sí, porque todos los mecanismos de participación ciudadana, según la Constitución, son vinculantes. No, porque el plebiscito es solo un espaldarazo político, porque según las normas es un mecanismo que usa el presidente para preguntar algo, para lo que tiene competencia y no produce ningún efecto jurídico. Respecto a la unilateralidad, sí, porque aunque las FARC han dicho que no les gusta el plebiscito porque ellos proponen una asamblea constituyente, no, porque como la refrendación es parte del acuerdo del marco del proceso con las FARC y esa guerrilla lo ha rechazado.